Vamos a empezar. Vamos a ver. Me habéis dicho una serie de preguntas, las he apuntado todas y digamos que las he cambiado el orden para ver si es un poco más fácil de, digamos, de usar, ¿no? de explicar. Porque si no te importa, Javier, he dejado las de astrología para el final y pongo primero las otras que no tienen que ver con astrología. Ah, está bien eso. No sé si es una queja. Vale, entonces, la primera que me parece de empezar a hablar, porque es cierto, yo también me lo he encontrado, que la ha hecho Berta, es, en todos estos años, en cualquier grupo espiritual, me encuentro con más mujeres que hombres. Solo hay que ver en los buscadores violeta, es cierto. En cambio, al frente de ellos, de esos grupos espirituales, suele haber siempre un maestro o gurú, hombre. Pocas mujeres. ¿Por qué? Bueno, a ver, el por qué tampoco me atrevería a asegurarlo, pero sí que se puede comentar. Porque hay una serie de razones. Bueno, las razones reales son siempre por, bueno, tal como está la sociedad montada, evidentemente, ¿no? Tal como está, que, digamos, lo que se llama la sociedad patriarcal. En una sociedad matriarcal sería exactamente al revés, ¿vale? Pero actualmente prácticamente no quedan sociedades matriarcales, digamos, de cierta altura de civilización. La mayoría son, las pocas que quedan son tribus, digamos en el Amazonas y lugares así. Toda la cultura humana actual es patriarcal, basada en el hombre, ¿vale? En la parte masculina. En las matriarcales sería al revés, y en las que algún día espero que lleguemos, ¿vale? Que serían más del estilo acuariano, más igualitarias, debería ser igual hombre que mujer, ¿vale? Pero me gustaría ahondar un poco porque tiene sus razones también, no solo porque los hombres son muy machos y quieren mandar, que ya lo sabemos que es cierto, de hecho llevan haciéndolo hace mucho tiempo, pero no solo por eso, es por... Esta es una de las razones, pero en realidad es debido a al malentendido que hay sobre cómo está hecho el ser humano. Ya no hablo de hombres, sino de hombre y mujer, ser humano. Los que estudiáis astrología o alguna otra de estas filosofías, digamos, de tipo espiritual, sabéis que todo ser humano tiene en su interior al sol y a la luna. Tiene en su interior la parte masculina y la parte femenina. Todos los hombres tienen su parte femenina y todas las mujeres su parte masculina. Entonces el ser humano, desarrollado del todo correctamente, sería tanto hombre como mujer en cuanto a su actividad, no en cuanto a su sexo, ¿vale? Evidentemente, cuando bajamos a la Tierra, una de las razones una de las necesidades es la reproducción, para tener nuevos cuerpos para nuevas almas que puedan bajar, o nosotros cuando volvemos necesitamos nuevos cuerpos, se necesita la reproducción. Al haber una reproducción, la manera más eficiente que la biología ha encontrado, y no me refiero a los biólogos, sino la biología cósmica, es la mezcla, lo que se llama la mezcla sexual de espermatozoides y óvulos. Entonces, ahí necesariamente tiene que haber una de las dos partes que ofrezca, digamos, la parte femenina y la otra la parte masculina. Son dos contrapartes. Estoy hablando a nivel físico, ¿vale? Y por eso hay unas diferencias sexuales. Ya no hablo de amor, ¿vale? Porque cuidado, cuando hablamos de amor puede intervenir y interviene la capacidad de amar a un hombre, a una mujer, a cualquier tipo de género, ¿vale? Pero en cuanto al sexo reproductivo, evidentemente, pues tiene que haber eso. Y eso, quieras o no, nos condiciona. Porque provoca una diferencia hormonal, física evidentemente, pero también hormonal, entre hombre y mujer.
Con lo cual hay una cierta predominancia, cuidado, cierta solo, o sea, en algunas áreas, una predominancia de las características puramente masculinas enfocadas a lo físico y de las femeninas, en las mujeres, enfocadas a lo físico. Pero fijaos que estoy insistiendo mucho en que es algo físico. El ser humano, hombre o mujer, como ser humano, a niveles superiores del físico, prácticamente no hay diferencias. Se mantienen algunas diferencias en el cuerpo astral y en el cuerpo mental, por varias razones, no vamos a entrar ahora en ello, porque tampoco tiene mucha importancia, pero algunas diferencias, no son muy diferentes, algunas diferencias, y a partir del nivel más arriba del mental, que es el alma, no existe diferencia alguna. Por lo tanto, todas las almas son, podríamos decir, masculinas y femeninas a la vez. De hecho, se suelen definir más como hermafroditas, de alguna manera. ¿Bien? Entonces, por un lado, hay un componente cultural que tiene que ver con la historia humana y ha sido hasta cierto punto inevitable. Es cierto que durante un tiempo, eso tampoco es conocido por mucha gente, hubo culturas matriarcales que eran tan negativas como la patriarcal, pero al revés, de manera que los hombres no valían nada ni servían de nada, más que para procrear. Que conste, existieron esas, digamos históricamente, esas culturas, pero duraron poco, realmente, o sea, bueno, poco, es un decir. Históricamente duraron mucho tiempo en cuanto a épocas pasadas, pero rápidamente en la historia, ganó la parte patriarcal, masculina, por su propia esencia, que es la fuerza, a nivel físico, la fuerza bruta, está más en el nivel de las hormonas masculinas, más ahí, y por lo tanto pudieron ir dominando cuando se hizo la transición de matriarcal a patriarcal. Y desde entonces, históricamente, pues por fuerza bruta, pura y simple, digamos, se ha ido imponiendo lo masculino. Ahora estamos en una fase de transición desde mediados del siglo pasado. Empezó antes, pero mediados del siglo pasado empezó bastante fuerte. Y, bueno, pues evidentemente hay muchos movimientos feministas, etcétera, y algunos, pues, bueno, con fallos, como todo lo que hace el ser humano, otros que están muy bien, etcétera, y que poco a poco van decantando la humanidad. E incluso es verdad que a veces se pasan, pero eso es normal. Al final, en la era de Acuario, llegaremos a ser igualitarios en cuanto a derechos y deberes de verdad, hombres y mujeres. Pero, como bien dice Berta, actualmente, en la realidad, todavía es así. Que conste que menos, porque yo me acuerdo cuando empecé, a ver, en el año, ¿qué año era? En el año 83, sí, empecé como profesor por primera vez en el año 83, y luego me fui a vivir a Canarias, y allí yo lo viví muchísimo. De hecho, me acuerdo de que lo normal es que si tenía un grupo de alumnos que querían estudiar, da igual, pero en este caso hablemos de astrología, no, era el curso de crecimiento personal, ahora me acuerdo. Pues en ese curso de crecimiento personal había un hombre y 8 mujeres. El primero que di concretamente era así. Luego fue variando, a veces habían 2 hombres, y entonces casi se lo celebrábamos con champán, ¿vale? Eso en cuanto a alumnos. Y eso sí que he visto que ha ido aumentando cada vez más hombres, pero de una manera muy lenta. O sea, es cierto que hay pocas mujeres todavía, ¿vale? Y en cuanto a maestros, o sea, personas que lo dan, también todavía es más sangrante, porque prácticamente hay muy pocas maestras en estos temas, maestras, gurús, profesoras, instructoras, dale el nombre que prefieras, porque no estoy hablando ahora del gurú, del gurismo, ¿no? Bueno, en cuanto a gurús, que quede claro que esto tiene que ver con la energía masculina. El gurú es el que yo sé más que nadie. Esta energía no es femenina. La energía masculina es la de salir hacia afuera, yo mando, yo ordeno, tú haces lo que yo digo, a nivel negativo, claro. Pero la energía femenina es más pasiva, más tranquila, más de te escucho. No te impongo, sino te escucho o
me dejo imponer, por ejemplo, llevándolo mal, ¿no? Entonces, lógicamente, la mayoría de las mujeres que sacan la energía femenina, y debe dejarse claro esto, lo que sacan más o predomina realmente en ellas es la energía femenina, pues no tienen ningún interés en ser gurús, para nada, al igual que no suelen tener interés en ser jefas, de nada, porque la energía femenina no es así. Ahora bien, esa energía femenina saliendo en un hombre, que también lógicamente podría salir si no hubiera tanta presión cultural para otro movimiento, pues también le pasaría lo mismo. Ser un hombre físicamente masculino, pero que en su interior domina bastante la energía femenina, por cualquier razón, pues es una persona que no buscará tampoco ni ser un gurú, ni ser un maestro, ni salir como jefe, ni nada de eso. Quiero que entendáis entonces las razones. No es simplemente por ser mujer u hombre y por el patriarcalismo, que sí que es real, ¿vale? Pero también interviene el cómo manejamos esa energía masculina-femenina. En cuanto a los alumnos y alumnas, ¿por qué hay más mujeres que hombres? Fácil. Primero, la primera cosa, un hombre que vaya a estos temas, y ahora está esto cada vez más flojo, pero me acuerdo cuando yo empecé, ¿vale? Pues era algo tan raro que o bien era alguien afeminado, literalmente yo lo había oído, o bien era alguien que no estaba bien de la cabeza, porque eso es solo para las mujeres. Es que lo he oído, en Canarias lo he oído literalmente. ¿Cómo es que tú enseñas esas cosas, esas tonterías? Encima, con lo de el escepticismo y todo eso, que decía que todo esto eran supersticiones, pues no veas tú. Evidentemente la superstición para las mujeres, en el patriarcado machista, pues es normal, ellas no tienen otra cosa que hacer, es normal. En los hombres no, ¿dónde vas? Entonces se tenía que ser realmente muy valiente, siendo hombre, para ir a estas clases de este tipo. Actualmente esto está todavía, pero bueno, por suerte bajando. Y al ir bajando y apareciendo más personas, hombres y mujeres interesados en estos temas, pues hay más valientes que se atreven, lógicamente. Las mujeres, como ya les daba igual porque se les iban a reír igual, pues se atrevían más a esto concretamente. Entonces, fíjate que se van sumando cosas y al final lo lógico es que haya más mujeres que hombres, que hubiera antes y que ahora también. Que conste que en los Violeta, en el grupo de buscadores Violeta, ya sois bastantes, ¿vale? Y esos bastantes, hay muchos hombres. Solo que están más callados, bastante más. O sea, en cuanto a moverse y a dar la cara y a salir y decir, que va, muy pocos, ¿vale? Pero también tiene que ver con esto. Por un lado es, bueno, la tendencia a ser más introvertidos, así, porque la vergüenza de quedar mal, haberte equivocado, de preguntar una tontería, lo que pueden pensar que es una tontería, esto muchos hombres por su propio orgullo no lo aceptan, ¿vale? Entonces, todo eso es muy normal. ¿No es correcto? Claro que no. No, claro que no. A ver, el patriarcado es tan negativo como el matriarcado. Eso tiene que quedar claro. Todo es negativo en ese sentido. La igualdad en cuanto a derechos y deberes, no en cuanto a igualdad, porque el hombre y la mujer son diferentes. Hay una serie de hormonas diferentes, y no solo eso, una serie de experiencias que una mujer va a vivir y un hombre no, y al revés. Siempre se dice, un hombre no puede tener hijos. No sé si algún día la ciencia hará que los pueda tener, pero de momento está clarísimo que no. Entonces, solo por eso, no pueden ser iguales. Pero iguales no significa menos, significa diferentes. Igual que un hombre de 1,80 m no es igual que uno de 1,60 m. Pero no es ni mejor ni peor uno que otro. Simplemente tiene diferencias en cuanto a alcanzar las cosas o a poder huir cuando alguien le va a dar una bofetada. El bajito se escapa antes, seguro. O sea, hay diferencias y eso hay que recordarlo siempre. Hombre y mujer no son iguales. En ese sentido. Ahora bien, a nivel de alma, sí. Y a nivel de derechos y deberes, claro que sí. Pero ahí es donde todos tenemos que arrimar y movernos y apoyar eso. Los hombres, los que me escucháis o me escucharéis cuando escuchéis, veáis este vídeo,
por favor, sacad la parte femenina. Los que no la hagáis, claro. Que no me refiero a que tengáis que pasar al otro lado del sexo, no me refiero a eso, que si queréis es otra historia, pero que no tiene nada que ver. Estoy hablando de la parte femenina, que es la escucha, por ejemplo, la imaginación, lo que son las emociones, todo eso lo tenéis dentro, igual que lo tienen las mujeres, y hay que saberlo sacar. La intuición también lo tienen los hombres, claro que sí, solo que como no la trabajan, muchas veces es que ni la escuchan. Y si se oye una intuicióncita por ahí, qué tontería, y se pasa de ello. Bueno, y las mujeres, sacad vuestros ovarios fuera, ponedlos encima de la mesa, porque también tenéis al sol dentro, también tenéis la capacidad de afirmaros, de ser vosotras mismas y de decir, ya está bien, vete a hacer puñetas. Por ejemplo, haced lo que deseéis hacer, ser lo que queráis ser. Los dos, hombres y mujeres. Y entonces, a partir de aquí, realmente crearemos una sociedad mejor. Ahora, pues tenemos lo que tenemos. Y ahí hay que hacer lo posible, pero para arreglarlo, pero cada uno en su historia. Bueno, me enrollo como una persiana, como siempre. A ver, ¿alguien quiere comentar algo o alguna pregunta o profundizar? Berta, ¿tú misma? Una puntualización, que a mí la sensación que me ha dado siempre es que al hombre la cosa espiritual le interesa bien poco. Esa alma, hombre, ¿qué le pasa? Porque el alma tiene potencia y viene para desarrollar unas actitudes. Está completamente dormida porque al hombre me parece que no le interesa en absoluto. En la época de mis padres, por ejemplo, que estoy hablando de una generación bastante atrás, era típico, sobre todo en la parte rural, que las iglesias, los domingos, estuvieran todo lleno de mujeres. Sí. Y los hombres venían a última hora y no se sentaban, se quedaban de pie detrás, porque parecía que aquello era poco de hombres. La espiritualidad era poco hombre. En una cultura machista, eso es darle de bofetadas, pero yo voy más hondo. ¿Y el alma? ¿Qué le pasa al alma? Porque el alma no entiende de eso. Llora mucho, el alma. A ver, el alma tiene poder en teoría, pero en la práctica, como tenemos libre albedrío, la personalidad es la que manda, no el alma. Precisamente en el camino espiritual lo que decimos es que tenemos que ponernos a disposición del alma, abrirnos a ella, para que sea ella la que nos inspire y a partir de entonces sí se hará lo que dice el alma o lo que quiere hacer el alma en esta vida, pero si no, no pasa. Y entonces lo que nos encontramos es, tanto en hombre como en mujer, que la personalidad es la que manda. Pero ahí es que con la parte femenina, lo que decía antes, la parte femenina es emoción, etcétera. Intuición es más introvertido, más hacia adentro. Tiene más facilidad la parte femenina, de cualquier ser, pero la parte femenina, que de conectar con el alma. Y en cambio, la parte masculina es de acción hacia afuera, hacia el mundo físico. Y entonces esa parte masculina, que evidentemente es la que domina y que se quiere que domine en un hombre masculino, hombre, macho, pues de escuchar hacia arriba ni de lejos. La espiritualidad, ¿para qué? El hombre tiene que cazar, recolectar, ganar dinero, trabajar las tierras, mantener a la familia, defender. Todo eso es de la parte masculina, por lo tanto, del hombre. La parte femenina, espiritual, digamos, sería más para las mujeres. Esa es en el patriarcado lo que ha dominado. Y ahora sí, a ver, las personas mayores todavía tienen esa tendencia, porque la tienen grabada en sus genes después de haberla vivido, no solamente muchos siglos en muchas vidas, sino que aquí mismo cuando nacieron. Yo recuerdo haber tenido una vida en la infancia en la que los hombres no hacíamos nada, lo hacía todo la mujer, y en mi caso había mi madre y una hermana, y yo me rascaba la barriga, porque era lo normal, es que todo el mundo hacía eso. A mí no se me había ocurrido hasta que empecé a pensar por mi cuenta y entonces a darme cuenta, ¿no?, de eso. Pero la mayoría, y mi padre, que era muy buena persona, muy católico, como bien dices, quien iba a misa era mi madre. Mi padre iba, la acompañaba y en la puerta la dejaba porque tenía que ir a trabajar, por ejemplo. La cuestión era esa. Entonces sí, tienes razón de que eso ocurre, pero tampoco ahora mismo no es bueno generalizar tanto, porque
sí que he encontrado ya muchas más personas abiertas, mujeres y hombres, pero hombres también, ¿no? Cada vez más. O sea, pero sí, tienes razón, esa es la manera de vivir de antes. ¿Alguna cosa más? No, pues vamos a la siguiente, que también es tuya, Berta, la pregunta. Cada vez empiezan a levantarse todas las prohibiciones del COVID y parece que todo vuelve a lo de antes. Alguien pensaba que nunca se volvería a las costumbres anteriores, yo pensaba eso, pero parece que no va a ser así. ¿Habremos aprendido algo a pesar de los muertos que se han quedado por el camino? Vale. Sí, se están empezando, bueno, al menos aquí en España, en otros sitios es que hay una disparidad muy fuerte, entre el primer mundo y el tercer mundo, que le llaman, pero entre Sudamérica y América, y Norteamérica me refiero, y entre Europa y países diferentes de Europa, es algo muy diferente tal como está todo, ¿vale? Por lo tanto, tampoco podemos generalizar, pero sí, la tendencia es se está controlando, parece ser, bastante más pues al virus, la pandemia, y por lo tanto empiezan a abrir las restricciones. La pregunta que te haces es cierta, y yo me acuerdo cuando empezamos, en la pandemia, que empecé a grabar algún vídeo para la asociación, al principio, pues que yo decía, esto va a cambiar a la humanidad. Y sí, tenía razón, Solo que era más optimista en el sentido de decir, esto nos va a mejorar, nos va a hacer salir mejores. Bueno, parece ser que no me había dado cuenta de la resistencia que tiene el ser humano a mejorar, a avanzar, a evolucionar, etcétera. Sigo siendo positivo, optimista y positivo, y sí, está cambiando mucho. Pero todavía no, digamos que la humanidad en su conjunto no ha recibido suficiente hostia, literalmente. Y eso me da miedo, porque el Plutón, ya lo hemos hablado alguna vez, que es el que está causando todo este cambio y transformación en la sociedad, no se va del signo de Capricornio hasta el 2025. O sea que nos quedan años todavía, varios años, en los cuales puede haber de todo. Lo mismo aumentado, otra cosa nueva, no sé. Pero lo lógico es que la humanidad vaya aprendiendo lo que tiene que aprender. En general, siempre habrá el que no le da la gana aprender, Eso vale, muy bien. Pero al menos la mayoría debería aprender una serie de lecciones y aprenderlo bien, porque cada vez que se abren un poco las restricciones, ha vuelto a haber otro de los follones graves, aquí en España al menos ha pasado, que ha provocado pues más líos y más muertes también. Entonces ahí sí que hay, un comportamiento adolescente. Básicamente lo que yo veo es que hay un comportamiento adolescente en la humanidad. La madurez todavía no ha llegado, ¿vale? Pero bueno, está llegando, ¿vale? Sí ha habido personas que han mejorado, y tanto. Personas que han evolucionado, también. Y aquí no vale eso de hombre o mujer, los dos. Hombre y mujer han evolucionado, pero sigue habiendo todavía una necesidad de entender qué es lo que pasa. Y fijaos que no quiero decir con eso que los que ahora se están rebelando, la juventud esta que hace los botellones, o la gente que se niega a ponerse mascarillas, es igual, me da igual todo eso. No me refiero a ese tipo de gente, que eso sea algo negativo, porque ahí detrás hay algo positivo, un movimiento positivo que quiere negar, digamos, el predominio de los gobiernos. De alguna manera es como sé que me están queriendo aprovecharse de todo lo que está pasando con la pandemia para mandar más, para gobernar, para dominarnos más. Y eso es cierto, los gobiernos en todo el mundo, pero no con la pandemia, lo han hecho con cualquier cosa que ha habido, desde catástrofes a lo que sea, da igual. Entonces, esto es cierto. Y, lógicamente, hay una sensación en mucha gente que es de rebeldía. Necesito demostrar que yo soy yo, que no hago lo que me dice todo el mundo porque me lo dicen otros, etcétera, etcétera. Esa rebeldía es necesario realmente que exista, solo que lo canalizan mal. La mayoría de estos jóvenes, etcétera, a ver, que se rebelen porque les da la gana emborracharse hasta las 6 de la mañana, es una estupidez como una casa, ¿vale? Otra cosa es que esa rebeldía sea buena.
La rebeldía de la juventud es necesaria. De hecho, es lo que ha hecho siempre cambiar la sociedad. Y ojalá nosotros también la tuviéramos, de verdad. Pero no simplemente negándonos, yo no llevo la mascarilla porque a mí nadie me tapa la boca. Eso es otra tontería, etcétera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que hay detrás de la humanidad sí es un avance real. Pero no sabemos todavía, por falta de madurez, comportarnos correctamente. Que por eso digo, la parte masculina, en un hombre o en una mujer, es correcta, es buena, hay que sacarla. Pero no te pases, o sea, úsala de manera correcta, no como imposición. Y la parte femenina también hay que sacarla, pero tampoco te pases, no la uses como pasividad, que es lo que mucha gente usa, y así con todo. Entonces, en ese sentido, ¿la humanidad está aprendiendo? Sí, pero tiene que aprender bastante más, o todavía vamos a ver bastantes problemas más. De hecho, solo hay que mirar, que mejor no hacerlo, las noticias, como para darse cuenta de que si lees entre líneas, hay latente una crisis económica mucho más fuerte de la que ha habido hasta ahora, que está llegando, y un montón de crisis una detrás de otra de muchas cosas. No sé si intervendrá también otra pandemia o no, eso ya no lo sé, pero sí que a nivel de crisis social estamos, digamos, a mitad de camino todavía, o sea, en el pico, pero no estamos bajando, no estamos terminando todavía esa historia. Hay para rato, como mínimo hasta el 2025. Lo siento, pero no puedo, en ese sentido no puedo dar buenas noticias. ¿Alguna pregunta sobre este tema o comentario? No, vale, pues pasamos a la siguiente de las preguntas, en este caso que ha hecho Javier, que tenía que ver con los rayos. La pregunta entera dice: sé que el rayo 3, rayo 5 o el rayo 2 de sabiduría son parecidos, y el 1 y el 7 también. Esto ahora lo matizaré un poco. Si uno de esos rayos pertenece a la personalidad y el otro al cuerpo mental o al emocional, por un ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros de que una persona no está viviendo el rayo del mental o emocional y no el de la personalidad, si muestra características bien marcadas de los dos rayos, de ambos rayos? Bueno, vamos a ver. A nivel de rayos, rápidamente, para los que no conocéis nada sobre los rayos, son las energías que gobiernan cada uno de nuestros cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, el emocional, el mental, y cada uno de un rayo diferente, o puede ser igual, eso ya depende de cada uno. Y luego tenemos el rayo de la personalidad, que es el rayo integrador, el que nos permite integrar todo en lo que se llamaría de verdad una personalidad. Tiene que quedar claro que la mayoría de las personas no tienen una personalidad bien formada. Tienen una manera de ser que es una mezcla de lo que desea y hace su cuerpo, de las tendencias físicas, de lo que desean a nivel emocional, sus deseos, y de lo que piensan a nivel mental. Pero cada una de las tres cosas va por su cuenta. Eso es lo más normal y lo más habitual de encontrar. Y eso pasa en cualquier momento, en el camino de crecimiento personal o espiritual, y también en el camino, más todavía, en el camino normal, el de la gente de la calle normal. Pero, digamos que, como decía Berta, el alma quiere hacer algo, quiere aprender algo. Y lo primero que necesita es una herramienta que le funcione. Un vehículo que vaya a donde le dice el alma. Con el ejemplo que damos a veces de que nuestra personalidad es el coche con el cual, el taxi con el cual el alma quiere ir de una ciudad a otra, quiere viajar, pues el taxista tiene que ir a donde le diga el alma. Esto no suele ocurrir durante muchísimos milenios, durante muchísimas y muchísimas vidas y encarnaciones, porque es más fuerte, primero el cuerpo físico, al principio, luego las emociones. Luego en la evolución llegamos a ser más fuerte la mente, son los llamados intelectuales, mentales, personas mentales, y luego cuando entramos en el camino espiritual empezamos a abrirnos al alma y sí nos dejamos llevar cada vez más o aceptamos la influencia del alma. Pero para llegar a eso necesitamos tener una personalidad clara, definida, integrada. Tenemos que reforzar la personalidad. Así como a veces se habla en ciertas
religiones o filosofías espirituales en las que te dicen algo así como que todo es una porquería, todo hay que olvidarlo y solo centrarte en el alma. Ya, sí. Centrarte en el alma cuando te mueras, sí, porque entonces te irás allí y ahí es quien manda el alma. Pero aquí tienes que usar la herramienta que toca. No puedes ir de aquí, de España a Rusia a pie, ¿vale? Tienes que ir en coche o en avión o en lo que sea, con un vehículo adecuado. Pues lo mismo, tenemos que desarrollar la personalidad. Bien, sabiendo eso, entonces podemos encontrarnos a personas que están claramente marcadas y definidas por el rayo de la personalidad. Cuando es así, es una persona que está ya en el camino orientado hacia el crecimiento personal y espiritual y puede escuchar al alma. No digo que lo tenga que hacer, porque uno se puede quedar centrado y no quiere saber nada más arriba y ya está, puede ser. Pero al menos hay la posibilidad, porque al menos el vehículo ya lo tienes. El taxista va a ir donde diga el alma, vale. Pero la mayoría de las personas no funcionan así, que es lo que plantea precisamente Javier. Puedes ver que vas a notar diferentes rayos, diferentes energías según lo que tenga. Entonces, una cosa muy normal de encontrar, que podéis encontrar muchísimo, es alguien que funciona o actúa de forma diferente en al menos 3 áreas diferentes de la vida. Una, que es cuando le sale el cuerpo emocional, el rayo del cuerpo emocional, y es cuando tiene un deseo. Deseo puede ser amoroso, ¿vale? Pero también podría ser el deseo de tener dinero o de tener algo, da igual, ¿eh? El deseo. Cuando salen las emociones, esa persona actúa con el rayo de sus emociones, de su cuerpo emocional. Entonces ahí, cuando está actuando de esa manera, si tú te fijas y conoces los rayos, te darás cuenta de que se le ve ese rayo clarísimo. A veces actúa pensando, razonando, y entonces sale el rayo del cuerpo mental. Y a veces, raramente, pero es como en un momento de lucidez, funciona con el rayo de la personalidad. Eso es así, de veces, como os podéis encontrar en muchísima gente. El siguiente grupo es el que se ha quedado en uno de los dos, en el emocional o el mental. Esa persona está fija en ese nivel. Cuando ocurre eso, digamos, es alguien que, por ejemplo, se ha quedado en la adolescencia, aparentemente, a nivel psicológico estoy hablando, casi seguro que solo se le notará uno, el del emocional, los otros no se le notarán. La persona que se ha quedado fijada en el mental, que también puede ocurrir, es una persona normalmente más fría y siempre está en el rayo mental, no tiene ni espiritualidad ni tampoco muy fuerte las emociones. Podéis encontrar a esa persona también que está muy clara en un rayo solo, en este caso el de la mente. Lo más normal, por lo que yo he encontrado, es encontrarte a eso, como bien dice Javier, personas que tienen un rayo, claramente, que es el de la personalidad, se le nota en su actuación, y otro que a veces sale, digamos que tiene que ver normalmente con el de la mente o el de las emociones, porque es un secundario. Es normal y correcto que ocurra eso. En el camino espiritual no somos perfectos y por lo tanto no ya, el rayo de la personalidad es el único que usamos. No. Sale, según la actuación que tengas que hacer, el rayo del cuerpo ese. Solo que siempre como secundario. Y cuando digo eso me refiero, al decir primario, al rayo de la copa, quiero decir que tiene que ser el de la motivación. ¿Por qué hago algo? La respuesta tiene que darla el rayo de la personalidad, no el rayo emocional o el rayo mental. Pongo un ejemplo del mío, la copa mía, sabéis que yo tengo el segundo rayo de la personalidad, azul, en la mente el quinto, de ciencia concreta, y en las emociones el séptimo, ¿vale?, de orden y ceremonial, el violeta. Vale, entonces, cuando era joven, mis emociones, cuando dominaban, eran de séptimo rayo. ¿Por qué hacía las cosas? Pues para sacar la energía del séptimo rayo, por orden, por clasificación. Me acuerdo que yo era un obseso obseso es un decir, pero vamos, del coleccionismo. Coleccionar y ordenar piedras, ¿cómo se llama eso? Un herbario, ¿no? Plantas, etcétera. Y era mucho de séptimo rayo. Eso era lo que me servía para motivarme. Si me decían otra cosa, pues no me interesaba. Cuando subí a la etapa de los 14 a los 21 años, que me sacó la energía mental, el quinto rayo, ciencia,
lo que me motivaba era conocer el mundo físico, conocer el porqué. Por eso cuando la mayoría de los chicos se iban con motos a buscar chicas, etcétera, yo me quedaba estudiando física de universidad. ¿Y quién dice eso? Botánica, meteorología, todo lo que era para entender el mundo físico. Eso es el quinto rayo. Eso me motivaba. Todo lo demás era secundario. Vale, cuando pasé a la etapa del segundo rayo, que ahora la tengo muy dominante, de la personalidad, la motivación es el amor-sabiduría. La motivación. Por lo tanto, solo hago cosas. O sea, el por qué hago las cosas es o bien para ayudar a los demás, eso tiene que ver con la parte amor, o bien para saber más, ¿vale? A nivel profundo, no de nivel de ciencia. El segundo rayo no es científico, es de conocimiento profundo, ¿vale? Para también ayudar a los demás, la mezcla del segundo rayo, ¿vale? Pero eso no significa que yo no tenga todavía esos otros dos rayos, sino que los uso como manera de conseguir mi objetivo, lo que me motiva. Por lo tanto, yo sigo siendo de quinto rayo mental, pero no es el motivo. No es necesito aprender cosas concretas, sino que voy a usar la mente y la razón para saber cómo poner en práctica eso del segundo rayo. Esa es la diferencia que me preguntaba Javier, para saber cómo, si tienes dos rayos, cuál es el más importante. La motivación sería la copa de los rayos, el rayo de la personalidad, y el cómo lo hago sería con mis cuerpos. Si tengo que usar el cuerpo emocional, o sea, emociones, pues las voy a usar de séptimo rayo, porque es mi manera de funcionar ahí, pero nunca es una motivación ahora, sino que es la manera de usar las emociones. Y la mente sigo siendo de quinto rayo, por lo tanto voy a usar la mente concreta, práctica, materialista, clara, con práctica, etcétera. Todo eso me interesa, pues lo que uso como maneras, herramientas para conseguir los objetivos del segundo rayo. No sé si me ha quedado suficientemente claro, si he contestado. Javier, tú mismo, si... A ver, la pregunta, si dice algo más... Bueno, la pregunta concreta decía, ¿cómo podemos estar seguros? Para saber si está viviendo el rayo. A ver, que quede claro que ahí hay una confusión por tu parte, porque dices que son muy iguales. El primero, el tercero, el quinto... No. ¿Tienen alguna característica parecida? Sí. El tercero es mental y el quinto es mental. Sí, claro. Pero el quinto lo que quiere es conocimiento concreto, práctico. Nada filosófico, ¿eh? El tercero, precisamente, lo que busca es conocer el mundo y se monta unas películas mentales que no veas. Es mucho más filosófico. Que conste que es práctico porque quiere economía, quiere hacer cosas. Precisamente, eso es otra diferencia con el quinto. El quinto no entiende de economía ni le importa. Él quiere estudiar el mundo en un laboratorio. Esto es lo que le interesa. O sea, déjame estar, no quiero contacto con la gente, quiero entender el mundo y lo voy a analizar. El tercero lo que quiere es ganancia, economía, comercio y filosofar, eso sí, y hablar, y filosofar y todo eso. ¿Tienen algo mental parecido? Sí, pero son muy diferentes. Entonces se ve claramente cuál es el que se le nota más. Y entonces ya sabrás, mirando su copa, dónde está. Si es el que, por ejemplo, yo que tengo la mente de quinto rayo, cuando me pongo demasiado científico, todo el mundo puede decir, mira, ya ha bajado al rayo de la mente. En cambio, cuando me pongo en plan filosófico y todo eso, pues estoy en la personalidad, el rayo de segundo. Y así. Bien. ¿Qué tal? ¿Queda claro? Vale. Si no, podéis cortar, ya lo sabéis, me podéis dar. Ahora sí, vamos a hablar, si os parece, de las preguntas que ha hecho Javier sobre astrología. Que conste que no quiero profundizar demasiado, porque ya veo por dónde va Javier, y es que quiere que le explique toda la astrología en una hora, como quien dice, como está empezando a estudiar astrología, ¿no? Pues durante el curso, tranquilo que todas esas preguntas que me has hecho se responden, ¿vale? Pero sí, algunas me parece interesante responderla para todo el mundo, para incluso los que no entienden de astrología, pero que alguna vez han visto su carta o la pueden ver. Entonces me gustaría contestarlas rápidamente y
Luego se hace, ya preguntaréis en todo caso. Primera pregunta es, ¿qué tiene más importancia, la casa 1 o la casa 5? Ninguna. Bueno, todas por igual. A ver, las casas son las áreas de la vida en las cuales yo me manifiesto. Áreas, trozos de la vida, de las experiencias vitales. Por ejemplo, ahora lo voy a resumir mucho, ¿eh? La casa 5, pues el amor. La casa 4, la familia. La casa 10, casa 6, el trabajo. ¿Veis? En el trabajo tú eres de una manera. Con el amor, la pareja y el amor, eres de otra manera. En la familia eres de otra manera, aunque no te lo parezca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en cada una son una casa diferente, dentro de tu carta pues hay un signo diferente, o planetas además, en unas sí, en otras no, hay diferencias, pero no hay ninguna más importante. Todas las áreas son igual de importantes, pero al igual que hemos dicho, la parte masculina y la parte femenina, lo hemos comentado antes, son igual de importantes en un ser humano. Pero, bueno, por la cultura, la sociedad machista, etcétera, que tenemos actualmente, la parte del hombre es más importante. Se le da más importancia y a la mujer se ningunea, ¿verdad? Pues las casas pasa lo mismo, es algo cultural. La casa 1 es el yo soy yo, mi carácter, lo que enseño a los demás, mi carácter hacia los demás. Y la casa 5 tiene que ver con el amor, el sexo, el amor, etcétera. Vale, ¿qué es más importante, una cosa que otra? No, ninguna, las dos. Es igual de importante. Ahora bien, cuando tengo que hablar en público, la casa 1 tiene más importancia. Claro, no voy a estar dando besitos a todo el mundo, voy a hablar como yo soy, como tengo mi ascendente ahí, mi casa 1. Ahora, en la cama, no debo usar la casa 1, debo usar la energía de la casa 5. No debo usar, voy a usar, porque soy así. ¿Me entiendes? No es más importante una que otra. Todas las casas son igual de importantes. Pero por desgracia, por costumbre, la casa 1, la 10, la 4, son las que se han considerado desde la Edad Media como más importantes. Pero por eso, por manías culturales que tienen. Además, siendo machistas, pues la casa 1 y la 10 son siempre las más importantes. Yo soy así, el ascendente, la casa 1, y la casa 10, la vocación exterior, lo que hago hacia afuera. Pues todo el mundo, no veas, es lo que considero más importante. Ascendente y descendente, según una pregunta, ¿qué pasa cuando se tienen planetas en el ascendente y ninguno en el descendente, o viceversa? Pues lo mismo que cuando hay planetas en una casa o planetas en otra. El ascendente es el nombre que se le da a la cúspide donde empieza la casa 1. ¿Dónde empieza esa línea? Eso es el ascendente. Es un nombre que se le da, ¿vale? Pero es la casa 1, el inicio de la casa 1. Y el descendente es exactamente en el lugar opuesto, pues digamos, donde empieza la casa 7. ¿Qué pasa si hay planetas en una casa? En cualquier casa. Que es más importante esa área, porque hay planetas, significa que tu personalidad, partes de tu personalidad, están centradas en ese tema, en esa área. Las casas que no tienen planetas, pues son menos importantes, es como si tú te lo miraras de reojo. Son áreas secundarias en tu vida. Pero en cuanto al ascendente y el descendente, sí, se le da más importancia a los planetas que están en el ascendente, pero insisto, eso tiene que ver con la historia que viene de la Edad Media. Eso es algo bastante obsoleto. ¿Es importante? Sí, mucho, claro, porque es lo primero que verán los demás. He dicho, el ascendente es lo que enseñas, ¿verdad? El carácter que enseñas. Si hay planetas ahí, ¡bum!, hay mucha energía que sale hacia afuera. Y los demás lo ven, ¡oh! Pero no es que tenga más importancia, simplemente se notan más. Medio cielo y fondo del cielo, vale. Casa 4, casa 10, medio cielo, fondo del cielo está abajo, fondo del cielo, casa 4, y medio cielo, casa 10. Es lo mismo que ascendentes, descendentes. La línea que empieza la casa 10 se le llama medio cielo porque está en medio del cielo, punto. ¿Vale? Lo mismo que ascendente y descendente, ni más importante ni menos que cualquier otra casa. Si hay planetas, ¿tiene importancia esta casa? Sí. Más que las que no tienen planetas, pero no más que la 4 o la 5, la 1 o la que sea. Todas son iguales en ese sentido.
Tener planetas en el punto medio de un signo o una casa. ¿Ves? Es que esto ya se te responderá en el curso, ¿eh? Pero básicamente también para todo el mundo y que tenga una idea, cuando tienes planetas en medio de un signo, simplemente lo que significa es que este planeta es fuerte en el signo. Cuidado, signo y casa son diferentes. Cuando un planeta está en medio de un signo, es fuerte de energía de ese signo. A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Si yo tuviera el Sol en medio de Acuario, pues sería muy acuariano, una fuerza enorme de Acuario. Si está a principio de Acuario o a final de Acuario, yo lo tengo hacia el final, lo tengo a los últimos 5 grados de Acuario, pues es acuariano, pero no tan fuerte. Tiene una energía de Acuario, pero bueno, digamos que es más flojo ese planeta. Y lo mismo pasaría con cualquier signo. Y en las casas es al revés. A inicios de la casa es muy fuerte y hacia mitad muy débil en cuanto al área que representan las casas. Que eso evidentemente no es tema de ahora. Joseph, Dime. la pregunta básica era que qué pasaba si estaba entre medio de dos signos, en el punto medio. Ah, vale, no te he entendido yo. He entendido en el medio de un signo, no entre dos signos. Vale, tienes razón, eso es diferente. Bueno, sí, es débil de energía. Si está justo a un grado antes o un grado después, ¿vale? Justo donde empieza y termina un signo, está a 29 grados o 30, ¿vale? O 1 de ahí, del otro. Bueno, entonces ese planeta es una... Apaga, si no. Es un planeta muy débil de energía. Por eso es más o menos la continuación de lo que te he dicho. Cuando está a mitad del signo, justo en la mitad, es muy fuerte. Y a finales es muy débil. Pues aquí también está muy débil. Solo que si está justo en ese momento, está como en una especie de limbo. Está un poco mezclado con el otro signo. De manera que no es un signo del todo puro, sino que es un poquitín mezcla de los dos signos. Pero sigue siendo débil de energía. ¿Vale? Bien. El nodo norte es nuestro propósito en la vida. El nodo sur sería nuestro conocimiento aprendido en vidas pasadas. Sí. Mi pregunta es si uno debe olvidarse de ese nodo sur y concentrarse solo en el nodo norte. O integrar ese conocimiento que se trae del nodo sur para que nos haga menos complicado alcanzar el nodo norte. Vale, de acuerdo. Los nodos, el eje de los nodos, nodo norte, nodo sur, nos habla de dónde venimos, nodo sur, y a dónde vamos, nodo norte. De dónde venimos, el nodo sur, nos indica más o menos el tipo de experiencias que pasamos en nuestra anterior vida. El resumen de lo que hemos ido aprendiendo y, bueno, por eso se le llama la sombra, el inconsciente, lo que traemos, pero no es consciente, está dentro de nosotros. Y, por lo tanto, como es la experiencia que aprendimos justo en la anterior vida, pues no es lo que ahora venimos a aprender. Venimos a aprender el nodo norte. De ahí que se suele decir, olvídate del nodo sur y trabaja en el nodo norte. Sí, pero no en el sentido de rechazar el nodo sur. El nodo sur es que te sale solo, no hace falta que hagas nada, lo tienes dentro, está grabado en tus células, está en cada una de las células de tu cuerpo, tiene esa energía. Por lo tanto, a la que te sueltes, te dejes ir, o que te encuentres mal y no tienes fuerzas para esforzarte en nada, lo que te sale es el nodo sur, es automático, es un automatismo que tenemos. Entonces, lo bueno es, en todo caso, aprovecharlo, esa energía, esa manera de ser, para alcanzar el nodo norte. Por poner un ejemplo, yo tengo el nodo sur en Tauro y vengo a aprender la energía de Escorpio, que el nodo norte en Escorpio. Durante mucho tiempo me ha costado bastante, incluso me he peleado, entre comillas, con los Escorpio, porque me costaba muchísimo aprender esa lección, porque mi tendencia es Tauro. Y Tauro lo que quiere es tranquilidad, paz, armonía, y en cambio Escorpio lo que le encanta es las guerras, los follones, los líos, etc. Vale, como eso no me gustaba, rehuía los líos, los follones, nunca me enfrentaba y me quedaba en Tauro. Eso no es correcto que lo hagas al principio porque es lo que sale automático, pero a medida que vas creciendo y madurando ya no lo es. Entonces, lo que sí puedo hacer es aprovecharme de la seguridad que da Tauro,
porque es, vale, yo me siento seguro y no dejo que nadie me afecte. Nada ni nadie me afecte. Esto es bueno, pero no temo meterme en donde tenga que meterme. Si tengo que enfrentarme con alguien, me enfrento con la seguridad y estabilidad del Tauro. ¿Entiendes? Aprovechar el Tauro para ir a Escorpio, por ejemplo. O sea que se tiene que usar el nodo sur de signo y casa, ¿vale?, para aprender el nodo norte. No es rechazarlo, pero tampoco ahora me tengo yo que dedicar a quedarme en casa, en una ¿cómo se llama eso? En una casa de campo, que es lo que de joven estaba buscando siempre. Estuve durante un tiempo y buscando, no quería saber nada de meterme con la gente, solito yo trabajando el campo y ale, por ejemplo. Eso no es para mí. Tengo que estar en Escorpio, trabajar Escorpio, y a partir de ahí, pues puedo aprovecharme de lo bueno de Tauro para llegar ahí. ¿Se ha entendido así, Javier? Dime. Yo sé. ¿Me oyes bien? Sí, yo sí. Ok. Esta última te la entendí. Pero volviendo al tema del signo, perdóname, del planeta entre dos signos, en el punto medio, referente al Sol. Sí. Cuando el Sol está en el punto medio, o en el grado 1, o whatever, tú me dices que es un planeta débil. Si es un planeta débil, las características, personalidad, etcétera, van a ser confusas. De los dos, va a parecer como si fuera en el signo anterior o en el signo presente. Las dos cosas a la vez, sí. Por ejemplo, tienes el Sol en medio entre Capricornio y Sagitario. Bueno, Sagitario y Capricornio, justo ahí. Vale, pues esta persona, su personalidad. Cuando decimos que es un planeta débil, no significa que tenga una personalidad débil. No me refiero a eso. Su personalidad tiene unas características que no son fuertes ni en Sagitario ni en Capricornio, sino una mezcla de las dos. Es alguien un poco lanzado, de Sagitario, por ejemplo, de fuego, pero a la vez buscando las cosas prácticas y mirando de... Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene un poco de confusión. No es una persona que tenga... que sea clara de ideas, voy a hacer esto, estoy seguro. Siempre hay una cierta duda, una cierta confusión de no tener claras las cosas, por eso, porque en realidad está aprendiendo a mezclar las dos energías en una de diferente y nueva. Digamos que tienen más trabajo que otros. Y una pregunta adicional. Cuando tú tienes en el mismo signo que está el Sol y tienes, vamos a decir, dos planetas, pues, vamos a ponerte de ejemplo, tienes a Júpiter y a Saturno. Sí. Eso también te afecta para poder identificar la personalidad, que si tienes ese tipo de planeta en el mismo signo que el Sol, puedes aparentar ser otro signo. Ejemplo, no sé que Júpiter es gente de tal signo. Y olvídate de las regencias. Esto es una cosa que viene de la etapa antigua y realmente, por mucho que digan, no es importante. No digo que no afecte algo, pero no importa y no se nota. No, si tienes, imagínate ahora, mira, yo tengo el Sol, Mercurio y Venus en Acuario. Vale. Yo tengo el Sol en Acuario hacia finales, por lo tanto soy muy acuariano. Mi manera de pensar mental, de ahí viene el quinto rayo, es de Acuario, muy bien. El hecho de que tenga Mercurio significa que otra parte, no la personalidad en mi conjunto, en quién soy yo, que eso es el Sol, sino otra parte de mi personalidad, la que se ocupa de la comunicación, por ejemplo, que es Mercurio, es también de tipo acuariano. Y además, Venus, mi capacidad de escoger lo que me conviene, también resulta que es de tipo acuariano. Entonces, es verdad que se me va a notar un poco más acuariano porque tengo 3 planetas en lugar de 1. Pero a nivel de solo la mente, personalidad, etcétera, el Sol sigue estando ahí, no importa los otros que haya, como si hay 5. Lo que pasa es que, claro, cuantos más haya, más se notará eso. ¿Vale? Pero no afectan ni las regencias, olvídate de ellas, no, te liarás si las usas. ¿Vale? Bien, a ver, que queda alguna otra, todavía quedan 2 de preguntas, sí.
¿Qué importancia o significado tiene una casa vacía? Vale, lo he comentado antes por encima, pero mejor la profundizo. En las cartas, si las miráis, los gráficos de cartas natales, veréis que hay lugares donde está todo apelotonado con planetas y líneas que van ahí, y en cambio suele haber, hay personas que no, pero la mayoría suele tener algún lugar, arriba, abajo, a derecha, a izquierda, que está vacío, que no hay ningún planeta y ninguna línea va a parar ahí, ningún aspecto, por lo tanto, porque no hay ningún planeta. A esas zonas, casas, áreas vacías, que no hay planetas. Entonces, si tenéis en cuenta qué significan los planetas, entenderéis, y las casas, entenderéis qué es lo que significa eso. Los planetas representan tu personalidad, partes diferentes de tu personalidad. La manera de hablar, la manera de pensar, la manera de comunicar, la manera de disfrutar, o sea, partes de tu personalidad. Toda tu personalidad se divide en esos planetas. Si están en una casa, bueno, suelen estar en varias casas, esas áreas de la vida que representan las casas son importantes, pero no es que sea más importante el área en sí misma. Es importante porque a ti te da la gana mostrarte de esa manera. O sea, tú enseñas esas partes de tu personalidad en esas áreas. Si yo tengo la luna, Mercurio, etc., en la casa 11, las amistades, pues la amistad para mí es importante. No, para todo el mundo lo es. No. Hay personas para las cuales la amistad es relativamente importante, pero pasa sin pena ni gloria, sin exceso ni cantidad grande de amistades, porque no tiene ningún planeta en la casa 11. En cambio, si tiene planetas, ¿vale? Si yo tengo el Sol y otras cosas, significará que no solo es importante en sí misma esa área, sino que para mí personalmente es muy importante, porque mi personalidad está enfocada en eso. Partes de mi personalidad quieren tener amistades, las buscan, las obtienen, y hay muchas vivencias a pasar ahí. Eso es lo que significa una casa llena con planetas, o una casa vacía. Esa área es secundaria, que no significa que no vaya a pasar nada, ¿eh? No digo porque a veces la casa 7, la pareja, no hay planetas. Y entonces si lo dices literalmente así, la pareja no es importante, la casa 7, la de la pareja no es importante, no pasa nada ahí porque no hay planetas, digamos que vas a hundir a la pobre persona, ¿no? Sí. No, significa que la historia de pareja la va a tener si quiere, pero depende de ella, de esa persona, si quiere o no quiere. No es obligatorio, no hay una parte inconsciente que se mete ahí para conseguir una pareja, no, él decidirá si quiere o no quiere. Y si la tiene, pues bueno, le puede ir bien, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún conflicto. Pero tampoco es lo más importante de su vida, a lo mejor es más importante el trabajo, o los hijos, o la familia, o yo qué sé, cualquier otra cosa. Casa vacía significa área secundaria, que van a pasar cosas, seguramente, pero no te van a dejar marca como donde están los planetas. Y, a ver, la última pregunta creo que es, sí, la última, séptima. Diferencia, sí, ves, entre la casa 6 y la casa 10. Esta, aunque también ya la explico en el curso de astrología, pero sí que hay mucha gente que lo confunde, porque incluso cuando se hace preguntas en el tarot o en la astrología, donde sea, ¿no? Se confunde mucho el trabajo y la vocación. A ver, tú has dicho la casa 6, el trabajo, y la casa 10, profesión. No, sí o no. Es que la palabra profesión puede ser muy ambigua realmente. Yo prefiero decir trabajo y vocación. La casa 6 es el área donde vemos el servicio que hacemos a la humanidad, a la sociedad. Servicio que hacemos a la sociedad. Y damos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y a cambio nos da dinero. Y eso nos permite vivir. Pero en realidad es eso, es el servicio que hacemos, o sea, lo que hacemos para la sociedad, para los demás. Y eso nos da dinero para vivir. Ese es el trabajo normal, el que nos sale automático, es el que encontramos normalmente en la primera etapa de la vida. Y mucha gente se queda ahí, y toda la vida está trabajando en eso. Y está bien, si le gusta, ¿por qué no? O sea, es eso. Por lo tanto, cuando hablamos de trabajo, hay que mirar la casa 6. Ahora bien, la casa 10, es la de arriba de todo, el medio cielo que antes has preguntado. La casa 10 nos habla de la vocación. La vocación suele ser, o al menos yo la entiendo así, lo mejor que yo puedo hacer
lo que me gustaría más hacer, porque es lo que me sale de dentro y me hace feliz hacerlo. Es como... No es lo que sé hacer mejor, cuidado, lo que sé hacer mejor suele salir en el área 6, en la casa del trabajo, sino lo que lo más profundo de mí, la expresión de mí, pero que requiere crecer. Tengo que sacarlo, hacerlo madurar, hacerlo crecer, es lo mejor que puedo dar, no ya de inmediato, sino que lo puedo conseguir. Y ahí, digamos, yo siempre digo la expresión, lo haría gratis. El trabajo, no. El trabajo lo hago para vivir, para cobrar, para tener dinero. Te hago un servicio y a cambio tú me das dinero. Y ya está. En la casa 10, mucha gente también lo hace así, evidentemente, de buscar dinero y todo eso. Pero en realidad es algo que, si tú te pensaras, mira, soy millonario y no necesito trabajar para vivir. Por lo tanto, quiero hacer algo que me guste a mí. ¿Qué es lo que harías? Por eso digo, lo que harías gratis, lo que harías sin tener que cobrar. Lo que más te gustaría. Eso es lo mejor que puedes dar al mundo. Lo mejor de ti, pero que claro, tienes que trabajar. A eso yo prefiero llamarle vocación, porque es la vocación de desarrollo en este mundo. Hay una diferencia. Bueno, a ver, preguntas o más detalles sobre esto, o alguna pregunta que os haya surgido nueva, porque por lo que veo... Quisiera preguntar, a nivel psicología, sí. ¿Se podría decir que el nodo sur es el consciente y el norte el inconsciente? No. O sea, ¿no? No. Porque es algo que tienes que descubrir aún, sí. Irlo a buscar, y el inconsciente es eso, tienes muchas cosas dentro que tú ignoras y que cuando menos quieres te salen fuera. Sí, te entiendo. No, precisamente, el nodo sur es el inconsciente. El sur es el inconsciente. El inconsciente es el sur, sí. Por eso es lo que traemos de otra vida, lo traemos en lo que llaman la sombra, nuestro inconsciente. Y eso, por eso, cuando tú te encuentras, cuando nos encontramos mal, estamos enfermos o débiles, psicológicamente chof, etcétera, sale el inconsciente. Sale eso que tenemos tendencia a hacer. Por poner un ejemplo, yo tengo el nodo sur en la casa 5, vamos a hablar ahora de rayos que es más rápido, tengo el tercer rayo en el nodo sur, por lo tanto, mi tendencia inconsciente es hacer muchas cosas. El tercer rayo es de moverse, de hacer, de filosofar y todo eso, ¿vale? Entonces, cuando estoy chof, eso es lo que me sale. Pero, en cambio, tengo que trabajar el nodo norte. ¿Vale? El nodo norte sí, tiene razón en el sentido de que no es consciente tampoco. Lo tenemos que llevar a la consciencia, pero no es porque esté en el inconsciente, es porque simplemente es una meta que se nos ha grabado aquí para irla desarrollando a partir de los 20 y pico años, 20 o 30 años. O sea, es como el rótulo del alma que dice, que te ha dado un ticket, este es el camino que quiero que vayas, o el tren que quiero que cojas. Y entonces, hasta que eres maduro, normalmente no somos conscientes de él, tenemos que llegar a ser conscientes, pero no se puede decir que sea el inconsciente. En cambio el nodo sur es todo tu inconsciente, fíjate, todo, que es una cosa enorme, porque ahí tienes guardado todo. Cuando se habla de tus otras vidas, ¿dónde está guardado? Ahí, o sea, los recuerdos de otras vidas están en el nodo sur. Por eso también hay reticencia cuando realmente se está en el camino espiritual a buscar las regresiones y recordar otras vidas y todo eso, porque en realidad lo que estás haciendo es irte al nodo sur, sí, momentáneamente a buscar una información, pero aún así, eso es pasado, no es tu futuro. El nodo norte, ya te digo, no es el inconsciente, es el nodo sur. Pero el razonamiento que hacías era bastante lógico, porque sí, es algo que no es consciente. A un chico joven... yo lo he hecho en las cartas astrales a un adolescente de 18 años, o de 17 tenía, pues le hablé del nodo norte, claro. ¿Por qué? Porque hay que intentar hacérselo consciente, en el sentido de decir, oye, mira, tu alma quiere que aprendas eso. Tranquilo, no hay prisa, ya lo vas a hacer. O sea, no es que ahora tengas que meterte en eso y obsesionarte. No. Es conveniente que lo hagas, ya lo harás, pero es bueno que te lo diga para que lo tengas consciente y cada vez que veas algo que te ayuda a ir al nodo norte, si puedes, lo haces. Entonces le estás facilitando la vida. A un mayor de 50 años se lo digo diferente.
Hombre, ya está bien, ¿no? Ya sería hora que lo hicieras. Hay que decirlo diferente porque ya debería estar más consciente de eso. O, no la palabra consciente, no lo tienes que tener aquí en la mente consciente, pero sí es una tendencia innata. Esa tendencia innata de ir hacia el nodo norte es a partir de los 30 que suele notarse. Un poquitín y cada vez más, depende de cada persona. ¿Queda un poco más claro? Sí, además, bueno, simplemente una cosa que a mí me hace mucha gracia porque la gente normalmente, bueno, normalmente, algunos casos que he oído de cuando se han hecho regresiones, si es una mujer siempre ha sido Cleopatra. Y pienso, bueno, Ya. en la otra vida no pudiste ser un esclavo, estabas Sí. vapuleado por todos lados, no, tiene que ser Cleopatra. Y bueno, vamos. Y Julio César, y Napoleón, ¿no? y Jesús, que muchos son o Jesús o algún discípulo de Jesús también. Muy normal encontrarse eso. Sí, por eso en una de las charlas que hablábamos de eso, de las anteriores vidas, de las regresiones y todo eso, uno de los vídeos, pues comentaba que mejor olvidaos de eso, porque hay mucha facilidad para caer precisamente en el inconsciente, y en el inconsciente, aparte de las otras vidas, recordad que está todo lo que ha vivido toda la humanidad. Todo, el inconsciente colectivo está conectado al inconsciente personal, con lo cual yo entro en mi inconsciente colectivo, se borran todas las fronteras y de repente veo a Julio César ahí. ¡Ay, mira! Yo he sido Julio César. Y además lo vivo perfectamente, porque hay una conexión total, emocional, etcétera. Por lo tanto, estoy viviendo, sintiendo que he sido Julio César. Y lo recuerdo y digo, mira qué bien. O Napoleón. Pero eso dependerá de mis tendencias de ahora. Si yo soy muy mandón ahora, es fácil que recuerde haber sido Napoleón o Julio. En cambio, si he sido muy así, si soy muy pacífico, recordaré que he sido el Dalai Lama, seguro. Y así, ¿entendéis? Raramente mujer. De ahí yo me sorprendí cuando empecé a recordar, con esas técnicas, recordar vidas de hombre, vidas de mujer, y decía al principio, bueno, a ver, pero sigue diciendo, todo es, puede que sean reales, ¿por qué no? Pero vamos, lo más normal, habiendo tantos miles de millones de personas, es que hayamos sido un Mindundi, no alguien importante. O quizás sí, en alguna de las miles de vidas llamamos un poquitín la atención, pero vamos, justo Julio César, o Cleopatra, como decías, que solo hubo una realmente, pues mira qué puntería, me tocó a mí. Yo eso ya lo dudaría, ya solo por eso dudaría de ese tipo de regresión. Mejor dediquémonos ahora, en el presente, y en todo caso a mejorar para el futuro, pero el pasado, bueno, si queréis ver alguna película, está bien, pero nada más. Bien, ¿alguna pregunta más que tengáis? ¿No? Bueno, pues a mí me ha parecido, no sé, a mí se me ha hecho casi corto, no me he dado ni cuenta. Como estaba en plan, casi como si hubiera sacado el tercer rayo que decía, ¿no? De bla, 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 de filosofar y todo eso. Últimamente se me da mucho por filosofar, tengo que vigilar. Bien, pues si tenéis preguntas, ya lo sabéis, las podéis hacer en el grupo de Violetas, que para eso estamos. Y empezad a prepararla para la siguiente charla dentro de 2 semanas. La semana que viene toca... Ya hemos hecho el Sol, la Luna y Saturno de meditación. Y ahora vamos a empezar pues con Mercurio. Y luego iremos trabajando todos los planetas a nivel de meditación para la integración interna. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego. Buenas noches.